mágica. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Yajaira. El día de hoy vamos a preparar un pastel de 3 leches con una receta perfecta que les voy a explicar paso a paso para que ustedes también tengan éxito con su pastel desde la primera vez. Suscríbanse al canal y denle click en la campanita si quieren recibir más recetas como esta. Vamos a preparar el pan esponja para el pastel de 3 leches. Para eso necesitamos 6 huevos grandes a temperatura ambiente, 3/4 de taza de azúcar, 1 1/4 de tazas de harina, 1 1/2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de extracto de vainilla y 1 cucharada de aceite vegetal. Este es el molde que voy a utilizar. Voy a hacerle una base de parchment paper o de papel para hornear. Este molde mide 25 centímetros o 10 pulgadas. En un recipiente vamos a mezclar la harina con la cucharadita y media de polvo para hornear o royal. Integramos un poco y reservamos para más tarde. Ahora es el momento de precalentar el horno a 170 grados centígrados. Vamos a batir los huevos con el total del azúcar. Esto lo vamos a hacer con el batidor de globo, que es este, no importa si lo haces a mano o de pedestal, este es el que vas a usar, porque el globo nos ayuda a introducir la mayor cantidad de aire posible, que es lo que queremos en nuestra mezcla. Vamos a batir a velocidad bajita en un inicio y poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad hasta que quede en velocidad alta. Aquí yo voy a batir por unos 3 minutos más o menos hasta lograr una mezcla un poco más clara, pero que aún sigue líquida. Ahora es el momento de poner nuestras 2 cucharadas de vainilla. Si tú estás batiendo con batidora de mano, seguramente vas a tardar algunos minutos extras, pero no te preocupes, lo importante es que en cada paso logres la misma consistencia que yo te estoy mostrando. Después de la vainilla, vuelvo a batir enseguida a la velocidad más alta posible por espacio de unos 8 minutos, hasta que mi mezcla alcance el punto de letra, que significa que puedes hacer figuras con la mezcla y estas no se deshacen. En total batí por 11 minutos. Entre más burbujas de aire tenga nuestra mezcla, más esponjoso será nuestro pan o nuestro bizcocho. Como siguiente paso vamos a agregar nuestros ingredientes secos que teníamos reservados y los vamos a tamizar, no los vayan a poner así directo por favor para que quede una mezcla muy bonita. Vamos a hacerlo de poco a poco y vamos a ir incorporando con movimientos envolventes ya con una palita. Solo asegúrense de que no se les esconda por allí alguna pelotilla de harina. Un poquito antes de terminar de batir, vamos a poner en forma de hilo nuestra cucharada de aceite. Y ahora sí vamos a tratar de incorporar perfectamente todos los ingredientes sin sobrebatir. La idea es hacerlo con mucho cuidado y el menor tiempo posible para no destruir nuestras preciadas burbujas de aire. Muy bien, pues así quedó nuestra mezcla y es el momento de vaciarla al molde. Yo puse mantequilla y harina en las paredes y la base la dejé únicamente con el papel de hornear como les había comentado. Ya que está listo, movemos un poquito únicamente, pero no damos golpes para no reventar las burbujas. Y voy a hornear a 340 grados Fahrenheit hasta que el palillo salga limpio. El mío tardó exactamente 24 minutos, pero estos tiempos pueden variar según tu horno y el molde que utilices. Dejamos que se enfríe un poco y desmoldamos. Va a salir fácilmente porque tiene el papel, pero si te cuesta trabajo puedes pasar un cuchillito por las orillas. Le quitamos el papelito para que se enfríe y miren, este es nuestro bizcocho que está súper poroso. Bueno, pues así quedó nuestro panecito esponja, como lo ven. Recuerden que este no es muy rico para comerse todavía, falta que le pongamos las 3 leches que es lo que le da el sabor. Mezcla de 3 leches. Necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema o pueden sustituirla por heavy cream o crema para batir y 2 cucharaditas de vainilla. Vamos a incorporar las 3 leches en la licuadora así como las 2 cucharadas de vainilla y vamos a llevar a batir. Si lo quisieras envinado le puedes poner unas 3 cucharaditas de brandy o de ron, yo uso este de aquí, que le da un toque muy rico, muy especial, pero eso es totalmente opcional. Y listo, así de fácil vamos a tener una deliciosa mezcla de 3 leches para bañar nuestros panes esponja. Pero antes de ponerle la leche, debemos preparar nuestros panes para que absorban mejor. Una puede ser picar con un palillo toda la superficie
O puedes quitarle la costrita de encima para dejar al descubierto la parte porosa del pastel. Para esta técnica me gusta usar el lado donde quité el papel para hornear, porque al quitar el mismo papel ya ayuda a levantar esta capa. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el mismo molde en el que horneamos y vamos a hacer una especie de cruz con papel antiadherente, de tal forma que nos quede como una camita en la que vamos a colocar nuestro pan y allí es donde vamos a bañar. Vamos a ir agregando poco a poco hasta terminar con toda la leche. De esta manera vamos a tener un pastel de 3 leches súper mojadito como debe ser. Ya que se absorbió un poquito, lo tapamos muy bien con el mismo plástico que teníamos preparado y ahora sí lo dejamos reposar en el refrigerador por unas 4 o 6 horas. Ahí me gusta dejarlo de preferencia toda la noche para que absorba perfecto las leches. Como último elemento vamos a preparar una crema chantilly. Para eso necesitamos una taza de crema para batir, 5 cucharadas de azúcar glass si es que la crema para batir no tiene dulce, y 3 cucharaditas de extracto de vainilla o 15 mililitros. El truco para que la crema chantilly monte perfectamente es que los recipientes en el que lo vamos a hacer y el globo con el que vamos a batir estén completamente fríos. Así que hay que ponerlos en el congelador por un mínimo de 30 minutos. También la crema para batir debe estar lo más fría posible, no congelada pero sí muy fría. Y miren, esta es la consistencia de la crema para batir o heavy cream en inglés. Esta que yo estoy usando es completamente natural, quiere decir que no tiene azúcares ni saborizantes. Por eso yo se los tengo que añadir. Comienzo batiendo a velocidad baja, pero rápidamente subo a velocidad alta y allí lo dejo batiendo por 2 minutos. Ahora que la mezcla ha comenzado a esponjar, es el momento de agregarle la vainilla y el azúcar. Si ustedes están usando alguna que ya tiene azúcares y saborizantes añadidos, pues ya no es necesario agregar nada más, únicamente van a batir. Aquí ya agregué las 3 cucharaditas de vainilla y ahora voy a añadir 1, 2, 3, 4 y 5 cucharadas de azúcar glass y comienzo a batir nuevamente por aproximadamente unos 3 minutos. Recuerden que si ustedes están usando batidora de mano puede ser que se tarden un poquito más, pero si su mezcla de verdad está bien fría como les dije, les aseguro que van a conseguir rápidamente esta misma textura que están viendo aquí, donde nuestra crema se convierte en una mezcla espesa y bastante estable que no pierde su forma tan fácilmente. De sabor me gusta mucho porque es suave sin ser empalagoso. Después de 6 horas en el refrigerador es momento de desmoldar. Lo hacemos con cuidado, retiramos el plastiquito de encima y miren, está perfectamente bien absorbidas todas las leches. Obviamente con el paso del tiempo por gravedad van a tender a bajar y se va a hacer como un pequeño charquito, pero eso es la naturaleza del pastel de 3 leches. Antes de que escurra demasiado, vamos a colocarle la crema chantilly. Yo empiezo por la parte de arriba y después cubro los laterales. No importa si no te queda en este momento muy parejito, lo importante es que lo cubras muy bien y hasta después vamos a alisar. Para el proceso de alisado vamos a comenzar por los lados ahora y vamos a tratar de ir dando vueltas con nuestra espátula o cualquier instrumento planito que tengamos. Yo voy a dejar los lados lisos, pero de la parte de arriba le voy a hacer como un pequeño bordecito a lo largo de la orilla para que tenga un poco de movimiento. Esto es algo súper sencillo de hacer aunque no tengas experiencia decorando pasteles. También puedes ponerle un poquito de jarabe líquido de chocolate, yo se lo voy a poner en forma de espiral o de caracol. De esta manera, mira, es súper fácil, solo doy la vueltita y listo. Y con un palito de brocheta hago unas líneas hacia el centro. Al final, para darle colorcito, vamos a ponerle unas fresas, yo las voy a poner enteras y las voy a pasar por un glaseado casero muy rico para darle brillo a nuestras fresas y aumentar su periodo de vida en el pastel. Si gustan la receta, se las dejo aquí arribita en la esquina. Como ves, yo creo que está bastante facilito y además no tiene que ser perfecto. Ahora vamos a partirlo para que vean cómo se ve por dentro. Y quiero que vean esto, cómo está súper mojado, riquísimo, delicioso, tal como debe ser un pastel tradicional de 3 leches.
Amigos, esto es un manjar de los dioses, no se queden con las ganas de probarlo. Gracias por acompañarme y los veo en el próximo video.